Feria del Libro, de ocasión y novedades de Algeciras, dedicada a Lola Peche, a nuestra querida Lola Peche, atesorando literatura y lazos de fraternidad a partes iguales, llamando a todas las orillas del corazón y del estrecho, y en este nuevo simbólico y tan extrañable espacio como es este Centro Cultural José Luis Cano, presentamos la edición impresa de la revista intercultural, mejor dicho, monográfico, Dos Orillas. Todo un acontecimiento literario, gráfico y humano, desde donde afianzar los vínculos de la cultura, el compromiso y la concordia, que en sus páginas se tornan en conocimiento y emociones desde la letra impresa de los ilustres nombres que cohabitan esta publicación. Porque este monográfico intercultural Dos Orillas vuelve a ser faro de referencia entre ambas orillas del estrecho de Gibraltar, para que la luz de la palabra nos guíe por los mismos mares de la literatura y de la vida, y a su lectura nos conduzcan en ejercicio íntimo de libertad y de cordura. Y de este estrecho vínculo que entre el lector y la palabra se produce, puedo declarar felizmente culpables a quienes hoy me acompañan, vertiendo todo su caudal literario y humano sobre estas páginas y sus hermosas y certeras intenciones. Me refiero, por supuesto, al alma mater de Dos Orillas, que es nuestra querida Paloma Fernández Gomá, su directora, incansable capitana de este sueño, en este océano literario por donde discurre la vida, mujer comprometida con su tiempo y con su entorno, integradora de culturas, que un día también tendió puentes entre su Madrid natal y esta Algeciras que la quiere, patria vocacional de su talento, que en verso y alma la acogió. Sin olvidar, por supuesto, la figura del coordinador de la publicación, le decía antes ya, casi algecireño de adopción, felizmente impresa y que se corresponde con el nombre del escritor malagueño José Sarriá, ya casi un ilustre ciudadano más de Algeciras, como decía, cuya labor se antoja fundamental, aglutinando textos, nombres, contenidos e intenciones. Y para que este sueño literario conozca la textura del papel y la palabra, tan necesario como el talento y la autoría de quienes participan en esta publicación intercultural, conducida por Paloma desde su concepción de una literatura para la paz y sus sentidos. Resulta vital la intervención y el compromiso de la Diputación Provincial de Cádiz, de la Delegación Municipal de Cultura de este Ayuntamiento e indispensable también la labor de editoriales. Quiero disculpar la presencia, le echamos hoy en falta a Ildefonso Sena, de la editorial Magenta, porque él ha sido la persona que se ha querido comprometer y apostar por este monográfico y se lo queremos agradecer públicamente. Así pues, y antes de que nuestros invitados nos ilustren al detalle de este número doble, desearle a la revista intercultural Dos Orillas, hermosa realidad de literatura y de humanidades, larga vida y toda la difusión posible, con la cual, por supuesto, que ganamos todos. Sigamos, pues, atravesando un solo puente, el que conduce a un solo corazón y que en cada lectura personal se expande en el nombre de la paz y de la cultura. Muchas gracias a todos por su complicidad. Saludar a nuestro exalcalde, Juan Antonio Palacios, saludar también a mi compañera, la delegada de Educación, saludar por ahí también a nuestro cronista y a todos ustedes, darle la bienvenida. Y tiene ya la palabra la directora de este monográfico de la revista Dos Orillas, que es Paloma Fernández. Agradecer a Pilar, al Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura, a la Diputación Provincial, la apuesta cultural que hacen, dando su apoyo a la revista Dos Orillas. A ellos y también a todos ustedes y a todos aquellos que, aunque no están aquí, sí apoyan este proyecto cultural que siempre está abierto, aglutina y tiene la palabra como estandarte. También quiero dar mi agradecimiento a Ildefonso Sena, que hoy por cuestiones personales no ha podido estar aquí con nosotros, y agradecerle la apuesta que ha hecho haciendo la edición de este monográfico titulado El estrecho de Gibraltar, frontera literaria, que ha tenido la suerte de estar coordinado por José Sarriá, que es un amigo, un poeta, un escritor y
y una persona que comparte este proyecto al 100%, igual que yo, igual que Pilar, igual que todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo tenía reservado hacer una lectura muy breve de unas palabras de introducción a este número monográfico, en el que digo lo siguiente: Algeciras, la ciudad que acoge a todos y mira hacia el futuro, es el centro de partida y la referencia de este monográfico titulado El Estrecho de Gibraltar, frontera literaria, que cuenta con la participación de un elenco muy importante de más de 40 escritores de las dos orillas, que han querido contribuir con sus valiosas aportaciones tanto en el ámbito poético como narrativo o ensayístico, para celebrar lo que supone este punto de encuentro que es el Estrecho de Gibraltar, con la ciudad de Algeciras como cabecera indispensable, donde concurren viajeros de orígenes distintos que siempre aportan diálogo, intercambio de pareceres y de costumbres, valores, todos ellos de vital importancia para un pueblo como el de Algeciras, abierto al mundo desde las dos orillas que contempla su geografía. Por esta ciudad han pasado personajes de relevancia en el mundo literario, como Paul Wall, Federico García Lorca, que se hospedó en el Reina Cristina, como muchos otros visitantes que estuvieron en nuestra ciudad, como Charles de Gaulle, por ejemplo, o Orson Welles. También visitaron Algeciras Pío Baroja y Rubén Darío, quien dijo: desde que llegué a Algeciras sentía que ya no me encontraba en España. No descendí en la estación, sino a la entrada del muelle, a un paso del Hotel Anglo-Hispano o del Hotel Cristina, dos establecimientos ingleses. Referencia del viaje de estos dos últimos escritores dejó reflejada en el artículo que me envió el profesor Abdelhadji Biluk, titulado 100 años de la visita de Pío Baroja y Rubén Darío a Tánger. Toda una interconexión de elementos que han forjado la historia de Algeciras, dejando su huella y haciendo de Algeciras una ciudad comunicativa, abierta, acogedora y cosmopolita, donde se ha ido forjando un bagaje cultural de trascendencia que mira hacia las dos orillas. Yo, después de esta lectura, quisiera pasar la palabra a José Sarria, que ha sido el coordinador de este magnífico número. Quiero felicitarle por su trabajo y dar las gracias a todos, muchos de los presentes que están aquí, porque han colaborado en este número y han puesto su granito de arena. Muchas gracias. Ya, amigos, y casi familia, porque como dice Pilar Pintor, venir a Algeciras es pasar de un dormitorio de mi casa a otro dormitorio. Me siento ya prácticamente en mi... Para mí Algeciras ya es casi una casa, o continuación del hogar, ¿no? Por tanto, agradecerles que estén aquí, agradecer a Pilar, al Ayuntamiento, la oportunidad de volver, y además volveremos el lunes y el viernes siguiente, con lo cual, pues bueno, la visa tiene que ser, ya si me agota el lunes, hay que darle más amplitud al visado para poder entrar por las fronteras de esta gran ciudad. Bien, yo voy a hacer, bueno, unas pequeñas palabras. Asistir siempre a un nacimiento de un libro, de una revista, de cualquier edición, para mí ya personalmente es un gran acontecimiento, por todo el trabajo que supone en estos malos tiempos, difíciles tiempos para la lírica, mantener en pie la llama de cualquier publicación, de cualquier edición, es tarea de titanes, cuando no de locos. Y yo quiero hacer un recordatorio que fue en noviembre del año 2002, cuando tuve la oportunidad de asistir en el edificio del Cursal a la presentación del número 0 de la revista. Bueno, en aquellos momentos era denominación 3 orillas, predecesora de la que hoy es 2 orillas, pero línea editorial la misma, que bajo la dirección de Paloma ha logrado ser punto de encuentro de la creación literaria y del libre pensamiento entre España, Marruecos y otras latitudes del Mediterráneo. Indicar, Paloma, que recientemente he hecho un recorrido por 4 universidades de Marruecos y todos los profesores, tanto de Rabat, Casablanca, Tetuán, preguntan por la revista. Es decir, no estamos hablando ya de una
de una quimera o de una especie de locura pasajera, sino de un hecho literario consolidado a niveles de mucha importancia. Paloma Fernández de Gomá, como decía, desde ese acercamiento geográfico que propone vivir en el estrecho, incubó con anterioridad a la revista la idea de llevar a cabo un texto que uniera a las dos orillas. De ello surgió una publicación que fue Arribar a la bahía, una hermosa recopilación de poemas y textos de autores españoles, gibraltareños y marroquíes, presentados en castellano y en árabe. Se agotó aquella primera edición y apareció una segunda edición que supuso ya el espaldarazo a esta más que interesante iniciativa. De aquellos primeros trabajos, de aquellos inicios, eclosionó la necesidad de mantener ese diálogo cultural abierto y permanente entre los vecinos del Mare Nostrum, pero ahora ya instrumentalizado de forma permanente en el tiempo, con ayuda de entidades locales como el Ayuntamiento, la Diputación y otras entidades andaluzas, y con disímiles circunstancias llevadas, la revista ha sido capaz de mantenerse viva y activa a lo largo de más de 12 años. 12 años en literatura es una verdadera barbaridad. O sea, asistimos continuamente a revistas que aparecen, desaparecen, iniciativas que nacen con mucho empuje, con muchas ganas, pero que bueno, la realidad cruda del día a día te hace agotar y desaparecer. Pero 12 años de mantenimiento de una revista es toda una heroicidad. Porque esto en el mundo, como digo, de la edición literaria es toda una eternidad. Y ello es gracias al tesón y a la convicción personal de la directora Paloma Fernández Gomá, a quien la literatura andaluza e hispano-magrebí le debe un merecidísimo homenaje y reconocimiento por su decidida vocación por trabajar en hacer posible el entendimiento entre los pueblos de ambas riberas. Por sus páginas y números han pasado las mejores voces poéticas y críticas de España, del Magreb y del judeo español. Faltaría aquí tiempo, y no es motivo de esta exposición, faltaría tiempo y espacio para hacer un detalle de la nómina de los participantes que han transitado a lo largo de estos años por sus diferentes ediciones. Hecho que, como digo, veré para no aburrirles en demasiado. Pero ahí está la nómina. Ahí está la nómina para verla, para ver quiénes son los que han participado, figuras de primer nivel. Hace meses, en ese empeño de aportar lo fundamental, que es una oportunidad para el mutuo conocimiento y que es sin duda la base del acercamiento entre los pueblos, Dos Orillas supo recoger el guante que nos lanzó Juan José Tellez, en el sentido de dedicar tiempo y espacio a la literatura producida en la frontera, Algeciras y el estrecho de Gibraltar. Y así fue como nació la idea de dedicar un número monográfico, en este caso el 13 y el 14, de Dos Orillas, a la literatura de la frontera, bajo la leyenda de El estrecho de Gibraltar, frontera literaria, que hoy presentamos. Ya no es una quimera, es una realidad, el niño acaba de nacer, y en el que han participado generosamente destacados investigadores y profesores de las universidades de Madrid, Granada, Alicante, Rabat, Agadir, Tetuán, los cronistas oficiales de Algeciras, que aquí nos acompaña, y el de Melilla, premios nacionales de literatura, premios nacionales de la crítica de Andalucía, junto a un elenco de creadores españoles y marroquíes y tunecinos de reconocido prestigio, para ofrecer su visión acerca de la literatura generada en el ámbito geográfico de Algeciras y del estrecho de Gibraltar. Algunos nombres como Abdelatif Limami, profesor de la Universidad de Rabat, Carmen Vidal Baliña, de la Universidad Complutense de Madrid, Juan José Iborra, algecireño, Juan José Tellez, también de por aquí creo que le conocen, Luis Alberto del Castillo, Maribel Lázaro, de la Universidad de Granada, Mohamed Abrigach, de la Universidad de Agadir, Mustafa Adila, de la Universidad de Tetuán, Antonio Gala, Juan Cobo Wilkin, Juan Emilio Ríos, que también nos acompaña, Jadilla Gadún, de la Universidad de Georgia, Manuel Gaete, presidente de la Asociación de Escritores de Andalucía, María Victoria Atencia, Premio Nacional de Literatura, Nuria Ruiz, que también siempre nos asiste con su presencia, Raquel Lancero, Rosa Romojaro, Premio Andalucía de la Crítica. Es decir, una nómina incontestable, en la que acompaña este número, como a todos los números que se han hecho con anterioridad. Y bueno, un álbum fotográfico de Pepe Ponce,
uno de los fotógrafos de mayor relevancia a nivel andaluz, y la ilustración de Juan Gómez Macías. Los espacios físicos y las ciudades siempre han tenido un atractivo especial para los creadores, y en particular para los escritores. Las urbes legendarias, los lugares mitológicos o soñados han forjado el destino de algunos grandes autores. Así ocurrió con Alejandría y Cavafis o Lauren Durrell, las ciudades griegas con Henry Miller, Trieste y James Joyce. Quizás de los varios ejemplos que se pudieran identificar, uno de los más significativos en cuanto a la huella que un lugar o ciudad deja en el escritor lo supone el Nobel de Literatura William Butler Yeats, quien en el año 27, cuando viajaba hacia el sur con el fin de alcanzar lugares más cálidos que paliaran sus dolencias, y tras alojarse en el Hotel Reina Cristina, concibió la idea de crear un poema acerca del sentido de la vida y la muerte, tomando como referencia las garzas que había visto que pasaban al otro lado del estrecho desde Algeciras, se trasladaban hasta África en busca de alimentos y regresaban al atardecer. El título del poema sería En Algeciras, significativamente subtitulado Meditaciones sobre la muerte, y que se encuentra en su libro La escalera de caracol. A mí me gustaría leerlo, poema extremadamente profundo. Dice así: aves de presa y pico curvo, pálidas, que se alimentan con parásitos sucios de los rebaños y actos marroquíes, cruzan por el angosto estrecho hacia la luz, en la opulenta medianoche del jardín y sus árboles, hasta que rompe el alba sobre aquel mar mezclado. A menudo, en la noche, cuando yo era un muchacho, le llevaba a un amigo no las de las metáforas de Newton, sino conchas auténticas de la orilla de Roses. Mayor gloria en el sol, un nocturno frío en el aire, llevan a la imaginación a preguntarse por el gran preguntante. ¿Qué puede él preguntar? ¿Y qué, si me pregunta? Esto lo concibió Yeats aquí. Uno de esos lugares que con mayor fuerza han sido objeto del interés de los escritores viajeros ha sido desde antiguo la zona del estrecho de Gibraltar, Algeciras y las ciudades de ambas riberas. Así ya la mitología griega, como todos ustedes saben, habla del 10º trabajo de Heracles, de Hércules, quien para conseguir los rebaños de Gerión, que habitaba la isla de Eritrea, actualmente Cádiz, tuvo que separar las rocas que unían África y Europa, dando lugar al relato legendario del nacimiento de las imaginarias columnas de Hércules, que se identifican con los promontorios del monte Calpe, asociado al Peñón de Gibraltar, y el de Avila, identificado con el monte Hacho en Ceuta o el monte Musa de Marruecos, que señalaban los confines del mundo conocido. La literatura occidental es inconcebible sin los relatos de viajes. Simplemente hablar de la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio son dos testimonios, o los dos testimonios más incontestables de esta afirmación. ¿Qué decir de los relatos de Hassan bin Muhammad al-Ghazan al-Fasi, León el Africano, que por encargo del rey, su mentor, León X, nos cedió la magnífica obra de descripción de África? Más tarde, siguiendo su estela, el también granadino Luis del Mármol Carvajal compiló 3 tomos más sobre la segunda descripción general de África. Tiempo y espacio falta en este breve preámbulo para argumentar con detalle lo que la literatura contemporánea debe a las crónicas de viaje y al escritor viajero. Cervantes, Julio Verne, Stevenson, los viajes de Gulliver, Joseph Conrad, Antoine de Saint-Exupéry y los miembros de la generación perdida o de la generación beat. El siglo XVIII y XIX son testigos del nacimiento del denominado camino inglés o ruta de los viajeros románticos, Mérimée, Washington Irving, Disraeli, Alexander Mackenzie, cuyas referencias literarias del entorno de la serranía de Ronda, Gibraltar o Algeciras contribuyen a la construcción romántica de las ciudades y lugares del campo de Gibraltar y emplazamientos aledaños. En la otra orilla, por desplazarnos un poco, fueron muchos los escritores que cayeron bajo el encanto de Tánger, sala de espera entre conexiones, una transición de una manera de ser a otra, tal y como la describía Paul Bowles. Allí estuvieron Pierre Loti, Burroughs, Tennessee Williams, Gore Vidal, Kerouac,
Truman Capote, Mohamed Shoufi, Jean Genet, Alain Gingebert, Gregory Corso y un sinfín de escritores. Todos ellos, durante 3 décadas, cayeron bajo la seducción de la vedette de prosa altiva en la puerta de África, al decir de Loti. Todas estas consideraciones justifican sobradamente la necesidad de dedicar un número, en este caso, de la revista Dos Orillas, al estudio y análisis de manera monográfica acerca de la impronta que Algeciras, el Estrecho de Gibraltar y las ciudades de ambas orillas han marcado en los escritores. En este número, que se presenta bajo la denominación ya dicha del Estrecho de Gibraltar Frontera Literaria, el lector va a encontrar material de primer orden acerca de este hecho literario que hace de esta edición una publicación llamada a convertirse un texto de referencia en materia de literatura de viajes. Muchas gracias. Fue un escritor hispano-magrebí, un gran resistente, un amante de la lengua de Cervantes, que se mantuvo toda la vida escribiendo en español, a pesar de los avatares y las vicisitudes. Yo quise dedicarle a él este poema que se titula Teatro Cervantes, porque el Teatro Cervantes es un teatro español que se resiste a sucumbir también en la Medina de Tánger. Y entonces me recordó mucho esa resistencia, la del teatro a caer, a la propia resistencia de Sibali a dejarse entregar y no escribir en español. Entonces utilizo ese paralelismo entre el teatro y el escritor, ¿no? Y dice así: Teatro Cervantes. En un lugar perdido de la antigua Medina se eleva un alminar, allá el templo de actores y voces de comedia. La puerta cerrada del viejo teatro no sucumbe a los envites del tiempo o al desdén de los que le visitan, que ni siquiera se deslumbran con sus hermosos azulejos o del nombre que cierra la fachada, corona de otra época, gloria de la metrópolis. Es la imagen del que resiste como un bastión la furia del abandono y se asoma expectante al atardecer sobre la bahía, esperando lo que no llegará, por si alguna boleta le trajese noticias que anunciasen el regreso de los actores, aunque hay quien afirma que ya no existen actores al otro lado del mar. Muchas gracias. Mi amigo Pepe va a hacer un texto de referencia para estudiar el asunto que nos ocupa, ¿no? Que es el estrecho como frontera literaria. Lo titulé Ensanchar las mentes, estrechar los lazos. Solo pueden diseñarse aduanas allá donde el camino es estrecho y angosto el entendimiento. Las fronteras solo son posibles cuando el concepto de alambrada se incentiva más que el de campo abierto e infinito. Las banderas solo sirven para decolorar los primarios colores de la concordia entre iguales. El estrecho de Gibraltar es un inmenso cementerio donde sepultar las espaldas mojadas de los que vieron hundidos sus sueños y sus esperanzas. Un Rubicón funesto, helada agua de la Estigia, vórtice y mare magnum, dédalo sin salida, laberinto mortal donde quedan los cuerpos desalmados. Pero el poeta ha ensanchado la dimensión de su mente y no sabe sino derribar muros con sus palabras, aunar orillas y construir puentes, unir colores y mezclar culturas en un único cáliz y un único ara, donde se contaminan dogmas y se diluyen estigmas. Así el estrecho literario es una calle de agua donde fluyen calmos los ríos y la navegación es pacífica y fértil, y donde se confunden las lenguas, se injertan los versos, se solapan los sabores y se impone la pasión por crear universos sin aranceles ni pasaportes. Marruecos es también mi casa, mi mesa de trabajo, mi despacho. Marruecos habita con luz propia en mis raíces y en mis genes, en los cimientos de mi alma y en las galerías íntimas de mis versos y mis metáforas. Cuando pienso, no distingo más países que los de la realidad y el deseo. Cuando escribo, soy ciudadano del mundo, de la literatura universal.
hijo soy de la palabra. Sí. Recuerdos, primera parte. Salida. Pasos acelerados cargados de silencios irrumpen entre un maremán de ojos callados. Ruidos de pisadas a ciegas por un pasillo tan finito como la misma vida. Olas calmadas miran insolente mientras esperan el bullicio sobre la tarima de la nao que me traslade a Tánger. Viaje. El mar, callado, es cómplice de mis silencios. Ruidos ajenos retumban por la cubierta descontando los minutos. El sol ilumina la cola de un delfín que con cara de sirena me sonríe a lo lejos. Cierro los ojos y la luz penetra en mis sentidos con ruidos desconocidos, con silencios encontrados. Llegada, movimientos, pisadas, miradas, ruidos inauditos, silencios escondidos, maletas, codazos, empujones. Tánger es un imán de almas, no puedo parar, sigo los pasos, desciendo casi en volandas. El aire de Marruecos reclama mis pulmones, mis oídos descubren ruidos nuevos, mis ojos exploran lo desconocido, mi olfato huele aromas distintos. He llegado a mi destino y en un hueco de las maletas mis recuerdos se acomodan por tiempo infinito. La segunda parte, recuerdos, Tánger. Atravieso su puerto, mezclo mi esencia con sus aromas, mezclo mi alma con sus historias, entremezclo mi grises con sus colores y me convierto en otra persona. Recorro sus calles con ojos vendados de miedo e incertidumbre. Hurgo entre sus ropas y encuentro coraje y esperanza que se convierten en noches cerradas, en pateras fabricadas de llanto. Y busco en cada rincón un alma que me mire y me sonríe, sin saber ni siquiera mi nombre. Y descubro en las esquinas ojos pequeños como nubes de acuarela que te hablan